Bienvenidos a otra edición de La Cámara Oscura. En este episodio hablaremos de algunos secretos que conforman el iceberg de la historia de México, desde los restos falsos de los niños héroes, el norte confederado que existió en Veracruz y Sonora, el caos radioactivo de la leche y las varillas en Ciudad Juárez y el más oscuro secreto que recién fue descubierto acerca de la matanza de Tlatelolco. Prepárense para un viaje por las cámaras oscuras más tenebrosas de este país. Antes de continuar, les pido que se suscriban y si el video les gusta, que lo compartan. Sé que México tiene muchísimos secretos ocultos por emperadores, virreyes, masones, presidentes y partidos. Aún así, hoy solo exploraremos algunos de los muchos secretos encontrados en el iceberg de la historia de México. Si al final del video quieres saber de más temas, escríbemelos en los comentarios para una segunda parte. Empecemos. Número 1. Niños héroes. Tras una muy poco popular visita del presidente de Estados Unidos a México durante el aniversario número 100 de la invasión estadounidense, donde perdimos la mitad del territorio, el mandatario dejó una corona de flores en el sitio donde supuestamente murieron aquellos niños. La acción fue tan mal vista por los mexicanos que soldados incluso retiraron la corona y la aventaron a la embajada norteamericana. Ese mismo año, milagrosamente, se encontraron en las faldas del cerro de Chapultepec los cráneos de los niños héroes, que fueron enterrados en un nuevo monumento a la patria. Estos cráneos, según muchos expertos, no pertenecen a los niños héroes y fueron puestos ahí para perpetuar la leyenda de estos jóvenes dispuestos a morir por la patria, leyenda creada por los libros de texto del PRI. ¿Hasta qué grado está dispuesto a llegar el gobierno para perpetuar una ideología que lo beneficie? Número 2. La Virgen de Guadalupe. Durante los primeros años de la colonia, la evangelización no funcionó. Los indígenas ocultaban a sus antiguas deidades debajo de las faldas de las nuevas y planeaban rebeliones contra el gobierno español. El grupo católico novohispano supo que había que ejercer una acción drástica para transformar a la población. La solución vino a ellos años antes de la conquista, con la indigenización de la Virgen de Guadalupe, una virgen extremeña que Hernán Cortés había traído a la Nueva España y a la que le eran leales españoles de esa zona del reino. Se creó la leyenda de la aparición de la Virgen ante Juan Diego, un indígena que había nacido en el mundo prehispánico bajo el yugo del reino de Texcoco. El sitio de la aparición era el lugar donde ya peregrinaban los indígenas para dejar ofrendas a su antigua diosa Tonantzin o Tosi, que en español se traduce como nuestra adorada madrecita. El éxito fue brutal y las rebeliones, la herejía y la falta de homologación al sistema español decreció y el gobierno tenía ahora una herramienta con la cual podía controlar a la población exitosamente. Fue tan claro el descaro de la creación de este ídolo que algunos sacerdotes de la época lo vieron como algo fabricado y herético. Sahagún dijo: parece que esta invención satánica es para paliar la idolatría debajo de la equivocación de este nombre Tonantzin, y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. Sumado a esto, los mismos sacerdotes admitían que la imagen no había aparecido en la ropa de Juan Diego, sino que un cura la pintó. Además, el Vaticano se rehusaba a reconocer el milagro. Muchos sacerdotes negaron el milagro durante siglos, pero la mayoría lo aceptó, a sabiendas de que la imagen era producto de un taller de pintura indígena, donde a los indios se les enseñaba a pintar deidades cristianas. Sin embargo, ya en los 90 del siglo XX, el entonces abad de la Basílica de Guadalupe, en una entrevista, dijo que Juan Diego no existió, que era un símbolo, no una realidad, que la beatificación del Papa era un reconocimiento al culto, no uno a la existencia física y real del personaje. Por lo mismo, no era, según él, propiamente una beatificación. A los meses, el abad renunció espontáneamente.
Un estudio de la tilma de Juan Diego reveló que hay 3 pinturas superpuestas, una de la Virgen con el Niño Jesús y unas iniciales que dicen M.A., otra de esa Virgen con rasgos indígenas y la tercera de la Virgen de Guadalupe como la conocemos. Es indiscutible que esta imagen y su leyenda lograron que los indígenas del centro del país se volvieran súbditos obedientes del reino español. Su origen sigue siendo un misterio oculto por el Vaticano y la Arquidiócesis mexicana. Número 3. Proyecto 1865. En plena guerra civil estadounidense, Maximiliano y Carlota gobernaban el Segundo Imperio Mexicano. Tenían un plan llamado Proyecto 1865, en el cual planeaban que para ese año familias de confederados vinieran a Veracruz a establecer sus plantaciones de tabaco y algodón con tal de que trajeran nuevas técnicas de industrialización y flujo de riquezas al empobrecido México. Se fundó incluso el pueblo Carlota, donde muchos de estos confederados y sus esclavos se establecieron. Al mismo tiempo se planeaba el establecimiento de otra colonia confederada en Sonora, lugar donde los franceses habían descubierto vetas de oro y plata bastante significativas. Sin embargo, la guerra civil acabó y el Segundo Imperio también lo hizo, lo cual deshizo la colonia de los Estados Unidos Confederados. De no haber pasado eso, México se hubiera transformado en un enclave significativo de esclavistas confederados. Número 4. Cobalto 60 en Ciudad Juárez. El 16 de enero de 1984, 2 años antes de Chernóbil, los sensores de radioactividad del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México se dispararon. El responsable resultó ser un camión que transportaba varilla mexicana. Se notificó a las autoridades mexicanas. Días después, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear detectó una camioneta abandonada en un yunque que emitía radiación de hasta 1000 roentgens por hora. 100 roentgens causan la pérdida de cabello y leves quemaduras, 300 causan el mal funcionamiento del sistema nervioso y quizá la muerte, pero 1000 matan a una persona en una hora. El yunque estaba en una zona altamente poblada, por lo que se deshicieron de la camioneta rápidamente. La comisión ubicó al antiguo dueño de la camioneta, Vicente Sotelo, quien a su vez dijo que el vehículo pertenecía al Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez. Ese hospital había comprado una máquina de radioterapia que había sido robada. Al no tener personal cualificado para usarla, la máquina quedó guardada por años hasta que el hospital se deshizo de ella y la mandó fundir. En el camino a dejarla, Sotelo extrajo la varilla con cobalto 60 sin saber qué era y hasta la perforó, esparciendo radioactividad en su camioneta, que después mandaría a un yunque porque dejó de funcionar. El aparato, junto con la barra de cobalto 60, fue fundido con otros metales para producir varillas que fueron exportadas a 13 de los 32 estados de México. Otros metales contaminados se usaron para mesas y sillas que fueron exportados a todo el país. Para cuando fue descubierto el caso, 17,000 construcciones en todo el país ya habían usado estas varillas y expuesto a personas. Se recobraron las varillas, muebles y productos radioactivos que se pudieron y se depositaron toneladas de material radioactivo en 3 cementerios ubicados en el desierto de Chihuahua, Sonora y un municipio de Maquixco, en el Estado de México, hasta donde siguen hoy en día emitiendo radiación. Se estima que 40,000 personas fueron expuestas a esta. Número 5. Leche liconza radioactiva. La totalidad de un batallón de infantería de marina en Veracruz cayó enfermo del estómago de la noche a la mañana. El vicealmirante Rodríguez se dio a la tarea de investigar los alimentos que descartó uno a uno. Al final encontró que lo único que pudo haberlo causado fue el atole. Investigaron la procedencia de la leche. Había sido robada del muelle de Veracruz por el proveedor. El barco del cual la robó era uno que iba a Irlanda cargado de leche con azúcar. Llamó a un compañero suyo, quien detectó que la leche era radioactiva. El terrible accidente de Chernóbil fue oculto durante varios días hasta que otros países detectaron nubes de radioactividad en sus aires. Para entonces ya era demasiado tarde. Una nube radioactiva había sido impulsada desde Ucrania hasta Islandia. La nube radioactiva, a través de lluvias y de otros medios, impregnó a la tierra, las plantas, el ganado, las personas y muchos seres vivos.
Irlanda, en lugar de deshacerse de litros de leche contaminada con radiactividad ingerida por vacas a través de pasto irradiado, decidió mejor vender a precios sospechosamente bajos su leche a países latinos. Un país comprador fue México, quien entonces tenía Liconza, que se encargaba de vender leche a precios bajísimos. Tras vender la leche, se supo que estaba contaminada. El gobierno pidió a Conasupo que regresara la leche, pero esta se negó. Se optó entonces por rebajar la leche de los empaques con leche no contaminada para que los niveles de radiación fueran bajos. Incluso se iban a vender en una tienda en Tláhuac para experimentar si la gente quedaba contaminada o enfermaba, pero temieron no por las vidas de las personas, sino contaminar toda la planta Liconza y tener que desperdiciar más leche, por lo que no se hizo. Al final se supone que la leche, la poca que no se había vendido, fue regresada a Irlanda a través de Veracruz. Sin embargo, algunos rumores dicen que el barco que partió de Veracruz giró hacia Tamaulipas y después se cargó en un tren hasta Monterrey, donde se descarriló en el camino y la leche fue hurtada por la gente. Hasta la fecha, no hay una versión oficial de los hechos, y es por eso que está en las profundidades del iceberg, pues el país sabía que estaba contaminada y jugó con las personas. Número 6. Estudiantes del 68 encontrados en escombros del 85. La noche del 2 de octubre desaparecieron cientos de personas, algunas que hasta la fecha no han sido encontradas. Muchos de estos desaparecidos del 68 fueron asesinados en el acto y sus cuerpos depuestos, pero otros pasaron 17 años en los calabozos de Lecumberri, donde fueron torturados y abusados sin que su familia supiera en todo ese tiempo siquiera si estaban vivos o muertos. Durante el terremoto de 1985, en el caos y con el exceso de cadáveres, el gobierno priista en turno decidió ejecutar a los estudiantes que aún tenía en su custodia y colocó estratégicamente los cadáveres bajo edificios colapsados. Muchos rescatistas y bomberos notaron la diferencia entre los cuerpos que verdaderamente murieron en el accidente y los que habían sido asesinados antes del colapso del edificio. Sus denuncias no fueron escuchadas. Es así como se rumora que el gobierno dio fin al último cabo suelto del 68, y es por eso que se encuentra en lo más profundo del iceberg. Un gobierno que no solo ejecutó a sus estudiantes, sino que eliminó todo rastro de ellos. Si el video te gustó, suscríbete, y como dije al inicio, pon en los comentarios si deseas una segunda parte y con qué hechos lo quisieras. Eso ha sido todo por ahora.